Hola, buen día, Vanina Biasi, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por habernos atendido. Sé que tenés la agenda ocupada entre la Cámara de Diputados y tu candidatura a legisladora de la Cava. Así Sí, que tal cual. te agradecemos por este tiempito que nos das. Bueno, estamos entrevistando a los candidatos y queríamos conocer un poco cuál es tu agenda para la ciudad. Venimos viéndote más asociada a una agenda de tipo nacional. Bueno, seguimos un poco tu trayectoria desde la Universidad de Buenos Aires. Sos trabajadora no docente, fuiste sindicalista ahí, donde vos arrancaste tu carrera política, pero te queríamos preguntar respecto a la Cava, cuál es la agenda que tienen ustedes como partido y si vos en particular tenés algún proyecto que quieras impulsar. Sí, a ver, efectivamente la ciudad, la elección en la ciudad de Buenos Aires está bastante nacionalizada, ha quedado colocada como una disputa política en la cual se dirimen cuestiones que pareciera ser que, bueno, definitivamente exceden las cuestiones que tienen que ver exclusivamente con el distrito. No obstante eso, digamos, desde el Frente de Izquierda somos una fuerza política que actúa en la ciudad desde diferentes ángulos, no solamente desde el bloque del Frente de Izquierda que tenemos en este momento en la legislatura con 3 legisladores, sino también desde nuestra acción cotidiana en diferentes ámbitos de trabajadores y estudiantes de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, definitivamente la agenda propia de la ciudad, en nuestro caso, en el caso del Frente de Izquierda, tiene un objetivo central. Son 17 listas las que se han presentado en la ciudad y a pesar de que aparenta ser una oferta, digamos, de muchas opciones para el electorado de la ciudad, definitivamente hay dos proyectos en la ciudad. Uno que defiende los negociados que el macrismo, digamos, en el distrito fue terminando de instalar durante estos 18 años, y el del Frente de Izquierda. Y esto lo coloco muy categóricamente, voy a referir algunos aspectos. Una parte central de nuestra agenda tiene que ver con la vivienda. En la ciudad de Buenos Aires se produce un proceso sumamente expulsivo para los trabajadores. No hay forma de poder alquilar en condiciones en la ciudad, y esto de alguna manera es lo que explica que seamos un distrito que en los últimos 40 años mantuvo su población de aproximadamente 3 millones de personas, y que en los últimos 20 años la acción de los gobiernos en la ciudad de Buenos Aires hayan producido un efecto que llevó a que tuviéramos villas miserias con 50.000 habitantes a pasar a 400.000 habitantes. Casi llegamos a tener una población trabajadora que tiene que vivir en villas que representa casi el 15% de nuestra población. Es un escándalo lo que ha ocurrido, es un fracaso, no se explica por qué seguiría gobernando esta ciudad el macrismo luego de semejante fracaso. Entonces, en la agenda de la izquierda está puesto en primer lugar el problema salarial y de la vivienda. Están atados. ¿Sí? Nosotros creemos que la vivienda debe ser totalmente regulada. Basta de entregarle la ciudad a los servicios de Airbnb, basta de entregarle la ciudad a IRSA, a Elstein y a aquellos que han convertido esta ciudad en la especulación inmobiliaria, y volcar con una intervención decidida a tener un banco de tierras en la ciudad que nos permita controlar el valor de la tierra en la ciudad y no lo que está ocurriendo en el día de hoy. Ese banco de tierras tiene que destinar, junto a un código urbanístico apropiado, la puesta en pie de viviendas populares en la ciudad de Buenos Aires, con un banco que provea efectivamente de créditos hipotecarios subsidiados para los trabajadores de las ciudades, todo un operativo que tiene que realmente ponerse en pie para cambiar esta ciudad, en el sentido de que ha sido colocada la ciudad como un lugar del negocio con la cuestión habitacional, para volver a tener una ciudad, o para tenerla alguna vez, algo que nunca tuvimos, una ciudad con una perspectiva en la cual la vivienda sea un derecho y no un negocio. Este es un aspecto central. El otro, que les resumo rápidamente, tiene que ver con la educación y la salud. En estos 20 años de macrismo en la ciudad, hemos visto cómo se recortaron ferozmente los presupuestos de educación y salud. Ustedes tengan en cuenta que hace 18 años el presupuesto en salud tenía un peso específico de entre 24 y 26 puntos sobre el presupuesto general de la ciudad, y hoy
la salud tiene un presupuesto equivalente al 16% del presupuesto general de la ciudad. ¿Qué pasó con esos 10 puntos que le quitaron a la salud pública? Bueno, se volcaron a un beneficio de la salud privada. Cuando retrocede la salud pública en un distrito, lo que avanza es la salud privada. No deja de haber necesidad de atenderse con cuestiones cardiológicas, oncológicas, etcétera, sino lo que ha ocurrido es que eso ha pasado a ser un beneficio al cual puede acceder la parte de la población que puede pagar un efector privado de salud. Así que ahí hay puesto también un eje muy importante contra la reforma educativa en la ciudad, que ya produjo 154 cierres de cursos en la ciudad de Buenos Aires. Esto llévenlo al plano de la docencia, estamos hablando de 1.500 docentes aproximadamente que están perdiendo o cursadas u horas de trabajo o directamente su trabajo completo. Entonces hay una reforma muy reaccionaria en curso en esta área y bueno, nosotros obviamente somos los que militamos en contra de ella en las escuelas y desde la legislatura de la ciudad. Así que sencillamente lo que le prometemos a la ciudad de Buenos Aires es hacer lo que hacemos cotidianamente, ser una verdadera oposición al macrismo y sus negociados. El resto de las listas están todos con los negociados que ha instalado Macri en la ciudad. Te hago una consulta. Respecto al banco de tierras, no lo había escuchado particularmente. ¿Cómo funcionaría en la práctica? ¿Cómo sería? ¿Se registra la cantidad de viviendas ociosas? ¿Se haría como un inventario de cantidad de viviendas ociosas con el fin, como me podrías explicar como en la práctica? Si ponele que mañana ustedes, como dice Maslatón, ganan las elecciones y tienen un montón de legisladores y pueden hacer fuerza con un proyecto. ¿Cómo sería en la práctica esto del banco de tierras? Esas son dos políticas complementarias. También, obviamente, incluimos el problema de cobrar impuestos progresivos a la vivienda ociosa, que cada vez más la vivienda ociosa en la Ciudad de Buenos Aires tiene que ver con el negociado de grandes emprendimientos inmobiliarios y cada vez menos tiene que ver con que la gente, bueno, se haga 3 departamentos en la ciudad para vivir de rentas, digamos. Esto es importante porque el perfil inmobiliario de la ciudad cada vez más tiene que ver con, por ejemplo, el blanqueo de capitales del 2022, que fue exclusivamente para la construcción, y con este blanqueo, o sea, con narcos, sojeros, grandes inversionistas que están haciendo reserva de valor en la ciudad de Buenos Aires construyendo viviendas. Entonces son dos políticas complementarias. El Banco de Tierras lo que te daría es la imposibilidad de que la adquisición de esas tierras sea luego asociada a un negociado, que es lo que ocurre hoy. Hoy, ¿qué hace IRSA? Obtiene tierras por un valor muy bajo, luego va a la legislatura, obtiene modificaciones del código urbanístico en su favor, logra construir en donde se podía construir una vivienda residencial, un edificio de 10 pisos y se acabó lo que se daba. La renta de esa tierra pasó a multiplicarse por 10 simplemente por una votación en la legislatura que les puedo asegurar aprueban las 16 listas que compiten con nosotros en la ciudad de Buenos Aires menos nosotros. Entonces, cuando vos reservás un banco de tierras, lo que haces es congelar un valor de esa tierra para que luego no se convierta en un gran negociado inmobiliario y entonces le destinás la finalidad para construir viviendas que desde el lado de la construcción, desde el lado del valor de la tierra, no produzca un incremento de los valores como lo que ocurre hoy en la ciudad de Buenos Aires. A esto hay que acompañar con el impuesto a la vivienda ociosa, que tiene que definitivamente ser, y quiero en este momento, porque yo ya lo viví esto hace 2 años en la elección del 2023, no tiene nada que ver esto, quedan excluidos aquellos que tienen hasta 3 inmuebles en la ciudad de Buenos Aires, nada tiene que ver con aquel que tiene un departamento y en la crisis de hoy necesita vivir un poco de rentas, sino que tiene que ver con los grandes especuladores inmobiliarios de la ciudad que ustedes pueden ir a ver, han construido en el microcentro, en la Comuna 15, en la Comuna 1 de forma impresionante, y esos edificios están cerrados y sin ningún tipo de actividad, o la poca actividad que tienen es la de Airbnb, la del alquiler temporario. Por otra parte, hay que regular a fondo Airbnb, como hacen, digo, yo soy
trotskista, socialista, revolucionaria, pero lo que estoy diciendo no tiene nada que ver con esa dimensión del problema político. Las grandes ciudades del mundo regulan Airbnb porque si no es imposible. Los trabajadores cada vez más van a ser más expulsados de la ciudad y cada vez más van a crecer nuestras villas miserias. Así que ese es el combo que tiene que ver con frenar la especulación inmobiliaria en la ciudad. Y finalmente también el uso de la herencia vacante en la ciudad de Buenos Aires, que es muy alta, para justamente, no solamente para la finalidad de resolver el problema habitacional de la ciudad, sino también para destinarlo a un uso social que realmente sea fructífero en la ciudad. La vivienda vacante, que es esa herencia que, bueno, no tuvieron más herederos esas personas y queda a cargo del Banco Ciudad, tiene que ser utilizada para abrir más ESACs en la ciudad de Buenos Aires, tiene que ser utilizada para una finalidad social. Por ejemplo, tiene que ser usada para colocar dispositivos en todas las comunas que atiendan el problema de las adicciones de todo tipo. Un reclamo de nuestra sociedad que no es escuchado ni en la ciudad ni en el país porque quieren convertir al problema de la salud mental solamente en un negociado. Así que ese sería, digamos, el paquete que tiene que ver con bajar los costos de la vivienda en la ciudad, ¿no? Yo quería hacerte no sé si ustedes tienen de vivienda alguna pregunta. Yo tengo una pregunta solamente. Respecto a los alquileres, específicamente, ¿ustedes qué propuesta tienen? Porque hablamos, bueno, quizás vivienda ociosa, créditos hipotecarios, pero específicamente para las personas que alquilamos, ¿ustedes tienen algún tipo de propuesta específica? Sí, quiero ser clara, la población que alquila en la ciudad de Buenos Aires ha aumentado muchísimo y obviamente la expectativa de alguien que está a favor de la clase trabajadora tiene que ser la de recuperar la posibilidad de que la clase trabajadora sea propietaria, obviamente también, ¿no? Ahora, como vos señalás, el tema de los alquileres es una crisis total. Nosotros ahí planteamos un tema, yo se los voy a decir directamente, el que no habla de aumento salarial en la ciudad de Buenos Aires nos está mintiendo al respecto de todas las políticas para impulsar en la ciudad. Uno de los graves problemas en la ciudad es el retraso salarial que existe. Se están yendo los médicos de nuestra ciudad porque están cobrando salarios realmente miserables por atender guardias de neonatología en la ciudad de Buenos Aires. Un profesional quizás está llegando a un salario de 1.300.000 pesos. Realmente no se puede vivir así. Retomo. Entonces, el primer tema tiene que ver con el aumento salarial. El segundo tiene que ver con una regulación. Los reyes de la antirregulación nos dijeron que con el decreto 70 del 2023 que desregula y elimina la ley de alquileres, una ley absolutamente insuficiente, pero elimina hasta la ley de alquileres, lo que ocurrió fue que los alquileres duplicaron el nivel inflacionario del último año en la ciudad de Buenos Aires. Pero subió la oferta. Pero subió la oferta. Alquilar es más fácil hoy que cuando estaba la ley de alquileres. Iba a referir a eso. Aumentaron un 300% los alquileres. Y entonces, ahí lo que vimos fue que obviamente se implementó toda una política de retención de la oferta en la ciudad de Buenos Aires para ir a este esquema, donde finalmente duplicaron con relación al nivel inflacionario los ingresos, porque la necesidad obviamente está por encima. Hoy, con el mismo salario, el trabajador está gastando el doble en alquileres, en medicamentos, en servicios y en transporte, mientras que ya no puede utilizar su salario para comida y esparcimiento. Entonces, esto es lo que estamos teniendo como efecto. Por lo tanto, proponemos obviamente regular los alquileres para no permitir que se cobren alquileres por encima de lo que es el nivel salarial de los trabajadores. Y acá se va a poner en competencia una discusión que tiene que ver con el aumento salarial y no con imponerle que finalmente la crisis del mercado inmobiliario en la ciudad la termine pagando un trabajador recontraapretado por la necesidad, que eso es lo que ha producido la eliminación de la porque vos tenés muchas formas de liberar la oferta en la ciudad, te lo puedo asegurar. O sea, no, la única forma de liberar la oferta en la ciudad es que el Estado, intervencionista siempre en favor de los intereses económicos de los que más tienen, intervengan alguna vez en favor de los intereses económicos de los que menos tienen. Entonces, este es un tema muy, muy profundo y que tiene que implementarse una mirada de una vez por todas en favor del que tiene que alquilar y no solamente del favor del que necesita poner su propiedad en alquiler. Dicho esto, en esa franja hay un amplio abanico
Y esto quiero volver a insistir con lo que dije antes con la relación al impuesto a la vivienda ociosa. Porque todo esto baja el nivel de los alquileres. Esto es una política complementaria, no hay una sola. Sí, sí. Y acá Una ley de alquileres funcionaría únicamente en el marco de que existe el impuesto a la vivienda ociosa para que te permita regular la oferta, porque si no te pasa lo que nos pasó con la ley de alquileres anterior. Te llevo un tema mucho más mundano, más terrenal y territorial. Tema movilidad, transporte. No los escucho seguido hablar de estos temas, pero afectan a los trabajadores la existencia del subte, del colectivo, la movilidad por la ciudad. ¿Qué opinión tenés vos de las obras de infraestructura que está haciendo Jorge Macri? Anunció que va a ser ahí un anillo arriba de una autopista. Tiene cortado el proyecto de la autopista de Lepiane, pero también tenía un gran proyecto ahí de inversión. El año pasado se endeudó una vez para generar infraestructura, está haciendo túneles. ¿Qué opinión te merece la parte esta de infraestructura urbana? Mira, en primer lugar, sí, hablamos bastante nosotros de transporte. Ayer vengo de hacer una recorrida por Lugano y tenemos un enorme problema que es la conectividad de la zona sur. Ayer los vecinos de Lugano me contaban el enorme drama que tienen con el 145, con colectivos que han perdido la periodicidad necesaria para que realmente pueda transportarse la gente en la zona sur. El premetro anda muy mal también y eso es un grave problema que ustedes tienen que tener en cuenta. Salta mucho más a la vista cuando los costos en transporte han aumentado de forma prácticamente demencial. Nunca tuvimos la brecha que existe hoy entre el transporte de colectivo y el transporte del subte en la ciudad de Buenos Aires, y esto no ha redundado en un mejoramiento para la población. Miren, acá los negocios y las iniciativas realmente son a la carta de acuerdo al negociado que encuentre por delante el gobierno. Ustedes tienen definitivamente suspendida la obra de la de Lepiane, efectivamente, pero todo también tiene que ver con que se implementan proyectos que no se discuten con las comunidades de la zona, y entonces todo entra en colisión con lo que opinan los vecinos, lo que dicen los vecinos o las necesidades de los propios vecinos. Esto tiene mucho que ver también con esa realidad. Entonces, para hacer determinadas obras hay que intervenir en el armado urbano, hay que intervenir sobre lugares de viviendas, etcétera, y todo entra en choque porque ellos han comprometido negociados que finalmente no terminaron de dialogar con la propia comunidad. Les voy a dar un ejemplo. Ustedes decían, bueno, se están haciendo obras. Acá tenemos, yo veía ahí la comunicación que dejaban por cómo está el caos ahora en la zona de Caballito, por el cierre del de García Lorca. bajo nivel que están haciendo ahí en la zona de García Lorca, de la calle García Lorca. Ustedes fíjense, hagamos cuentas. Nosotros, primero, este es el gobierno que dijo que soterrar era absolutamente caro y que entonces había que realizar los puentes viales por arriba de lo que son las vías y los diferentes... Bueno, después eso... yo los llevo, digamos, a la campaña electoral de Jorge Macri del 2023. Después eso, nada de eso se cumplió porque efectivamente soterrar es mucho más caro, etcétera. No importa, quiero decir, es la crisis histórica de esta ciudad. Pero ahora se están llevando adelante estos zapitos, estos bajo nivel. Vayan a hacer el multiplicador de lo que va a terminar costando para la ciudad de Buenos Aires, y si hiciera un zapito por cada cada bajo nivel que hay que hacer, de los 40 y pico o 50 bajo niveles que tendrían que hacer. Esto es un negociado impresionante que otra vez se va feteando en la ciudad de Buenos Aires y no se lleva adelante una obra en tiempo y forma como debiera ser, cuando ya estamos en el atraso absoluto, realmente, estamos en el año 2025, basta de estar teniendo que pasar sobre nivel en una ciudad con tanto tránsito como es el de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿qué digo con esto? Obviamente, bienvenido. Después, ¿por qué están haciendo una obra en esta época del año? O sea, la selección, obvio. Porque se atrasaron. Tiene periodo electoral. Porque los vecinos meten amparos.
Claro, pero esto tiene que ver mucho con esto que les decía, no tener un diálogo como corresponde dentro de la ciudad con los vecindarios en donde se van a hacer obras profundas. Ya nos pasó, tuvimos cortes, problemas de tránsito, etcétera, con Honorio Pueyrredón. Los vecinos no estaban a favor y estaban obsesionados realmente con hacer ese parque lineal, compañía, que finalmente hicieron. Y hoy se puede ver que realmente los vecinos no estaban tan desajustados con relación a lo que le decían al gobierno. Digamos, espacios en los que ni siquiera podían pasar ambulancias o camiones de bomberos, quiero decir, decían cosas racionales. Creo realmente que el problema que tenemos es es la improvisación permanente. ¿Por qué? Porque se sientan con los empresarios a discutir obras y no se sientan con los vecinos a discutirlas realmente. Entonces, tenemos graves problemas. Un gobierno que nos miente con relación a las obras de subte. Lo del subte F realmente ya es una cargada para el conjunto de la población de la ciudad de Buenos Aires, y realmente es una necesidad, porque unir a la población de sur a norte y de norte a sur, obviamente que es necesario. Vanina. Pero bueno, se trata de estas improvisaciones que marco, ¿no? Últimas tres. Yo tengo... Te vamos a traer algo de educación. Te vamos a traer un tuit de Maslatón del fin de semana para que opines, y después te vamos a preguntar por los otros candidatos. Igual medio ya nos contestaste. Te iba a preguntar con respecto a educación, y esto más reflexivo de la actualidad. Hay datos que indican que los jóvenes en la actualidad piensan como proyecto de vida hacer plata de videojuegos, a partir de videojuegos. Sobre todo es una tendencia que ocurre más en varones. A diferencia de mujeres, hay una brecha muy grande de género. Y también con ser traders. ¿Qué reflexión te trae este fenómeno de la actualidad? Digo, Sí. que los pibes estén pensando en este facilismo o en esta idea de hacer plata de repente, con estas nuevas derechas también que se avecinan. No, primero lo que ustedes señalan, la ciudad de Buenos Aires, es muy importante el dato de desocupación que tiene fundamentalmente a las mujeres jóvenes como protagonistas de este desastre, ¿no? Ha aumentado un 50% la desocupación en la última medición del último trimestre del 2024. Realmente la situación en la ciudad de Buenos Aires se va a empeorar, porque ustedes tengan en cuenta, solamente para mencionar, que tenemos una industria que está a pique, una de las principales industrias en la ciudad de Buenos Aires de la que ningún candidato habla, es sin lugar a dudas la industria de la costura. Lo menciono así porque generalmente se habla como la industria textil, es la industria de la vestimenta, la industria de la costura, la industria de la realización de la vestimenta de la ciudad de Buenos Aires. Con la desregulación y el ingreso de importaciones, se liquida este sector y vamos a tener, se calcula en la zona del AMBA, 60.000 trabajadores más que se van a quedar sin trabajo. Entonces, la situación grave que hay para la juventud y el acceso al trabajo va a tender a agravarse en la ciudad de Buenos Aires por las políticas que siguen Milei y Macri en este momento a nivel económico. Entonces, ¿qué le decimos, qué planteamos para la juventud? Mira, a mí no me extraña que tengan ese norte, porque es el único que le ofrece el sistema en este momento. Se está adaptando hasta incluso toda la educación de la ciudad de Buenos Aires para que los chicos tengan como única inquietud ser influencers, practicar el sálvese quien pueda y vivir atrás de una computadora sin contacto con nada, con el resto de la vida real, porque obviamente considero que la vida virtual es parte de la vida real. Entonces tenemos un problema muy grave. No me extraña, desde el Frente de Izquierda militamos por recuperar los valores de la vida en sociedad, la organización de la juventud, la militancia para contrarrestar este régimen tan desigual y cruel que se quiere imponer, y obviamente el trabajo para que la juventud tenga como expectativa también mejorar su país, su ciudad, e involucrarse en proyectos de esas características y no vivir en la soledad, aislados y con un objetivo que en definitiva no se puede cumplir, porque no todos los que agarran un teléfono o una computadora podrán convertirse en prósperos influencers. Eso le está reservado solamente una parte minoritaria de la sociedad. Así que, bueno, definitivamente no me extraña. Hoy esto está incluido en el plan oficial, por ejemplo, educativo de la ciudad de Buenos Aires. Y gracias a la política de este cambio educativo, lo que tenemos es menos horas de geografía, de historia. Realmente es un escándalo lo que está ocurriendo. Bueno, vamos, desde el Frente de Izquierda trabajamos para contrarrestar esta tendencia, ¿no? Y Otro día... Ah, perdón. eso, sí, o que otro día estaría bueno hablar de
Sí, hablar un poco de educación y de que hoy los pibes terminan el colegio sin saber lengua y matemática y bueno, cómo pensar estrategias también desde ese lugar, obviamente entendiendo que lo salarial es lo primero, porque vos no le puedes demandar a un docente si no le pagás, pero te vamos a invitar en otro momento para conversar más sobre el tema. Te queríamos traer... Les tiro una pequeña recomendación. Hay un podcast que está hecho por docentes que se llama Desde el Aula, que trabaja muchísimo todo este tema, todas estas discusiones educativas y eso. Ahora tiene una sobre alfabetización que está muy bueno, así que lo recomiendo. Bueno, gracias. Yo soy docente, lo voy a ver si me ilumina un poco. Te queremos tirar un tuit de Maslatón que hizo el fin de semana para que vos tengas tu oportunidad de explicarlo. Te lo voy a leer. Dice, tira una encuesta donde Vanina Biasi mide 5 puntos. Felicitaciones, muy bien. Y dice, me impresionan algunos números. ¿Tan pocos votos tiene Kim? Biasi muy arriba. Puede subir al 7 si sigue sumando electorado antijudío de la capital. La verdad es que nunca vimos en Argentina nadie de esta ideología pro exterminio de Israel que se anime a presentarse a las urnas. Bueno, no, primero digo que los tuits de Maslatón los tiene que explicar Maslatón en todo caso, ¿no? Yo iba a empezar por lo que sí, obviamente quiero decirles, es que para mí, que soy una militante socialista desde hace más de 30 años, construyo el Partido Obrero, pertenezco a una corriente que es el trotskismo, que es una corriente que fue perseguida, justamente el líder por el cual lleva el nombre esta corriente fue asesinada por el estalinismo, que esta corriente analizó en vivo y en directo cuando estaba ocurriendo el ascenso del nazismo en Alemania, el alcance que tenía esa política fascista de parte del imperialismo en ese momento, etcétera, realmente que haga esta síntesis tendenciosa sionista en favor, digamos, de la política genocida del Estado de Israel, Maslatón, en principio no me asombra porque es un sionista empedernido, es un propagandista del genocidio israelí. No tiene, o sea, dentro de su estructura es lógico que diga estas barbaridades porque el hombre es un hombre financiado para llevar adelante este tipo de discursos e instalar en la sociedad que cualquiera que habla en contra de la corriente sionista, que es una corriente política que existe hace 150 años en el mundo, no más, versus la religión judía, que tiene más de 5.000 años, realmente que cuando uno habla en contra del Estado de Israel o de la corriente sionista, te vengan a decir que sos antijudío o antisemita, es una operación que lleva adelante Israel para encubrirse detrás de una de las religiones más perseguidas, más humanistas que ha tenido el mundo a través de la historia, encubrirse detrás de esa buena perspectiva que ofrecía el judaísmo durante años y años para perpetuar, llevar adelante el exterminio de un pueblo, particularmente el palestino, con una política supremacista y racista, y hacerlo enlodando la hermosa tradición humanista del pueblo judío. Así que realmente lo que ocurre acá es una operación de las que estoy viviendo desde que decidieron observar que soy una defensora del pueblo palestino. Digo, decidieron ellos observar eso, yo lo hago eso desde hace 30 años, ¿no? Bueno, y también igual él en el tuit dice que puede llegar hasta los 7 puntos, con lo cual el tuit viene con una operación por un lado y levantándote electoralmente por el otro. Eso es así, pero yo no quiero soslayar que está agraviando al electorado de la ciudad de Buenos Aires del Frente de Izquierda, que muy lejos de ser antisemita, en todo caso, es un electorado que está en contra del genocidio israelí, que estar en contra del genocidio israelí de ninguna manera es ser antisemita, y que lo peor que le pueden hacer justamente a la lucha contra el antisemitismo es asociar al Estado de Israel con el judaísmo. Es ese discurso el que está logrando que haya cierto recrudecimiento o que se incremente una forma del antisemitismo y no nuestra lucha
en favor del pueblo palestino y en contra del genocidio del pueblo palestino realmente. Pero bueno, quiero decir, detrás de ese agravio, como vos señalás, hay un reconocimiento de que el Frente de Izquierda crece en la ciudad. Mira, te lo voy a decir así, muy sencillamente. Entre la PASO del año 2023 y la general del 2023 ocurrió el 7 de octubre. El 8 de octubre yo fui con una bandera palestina al debate presidencial. Lo lamento por aquellos que piensan, muy rápido ¿para quiénes? Para quienes son insensibles con una lucha que lleva más de 75 años en todo caso y que se ha llevado la vida de miles y miles de personas, de seres humanos, no de animales como dice la propaganda israelí contra los palestinos. Entonces, yo entre esa elección y la otra yo crecí en cantidad de votos en la ciudad de Buenos Aires. Así que le quiero decir a ese sionismo recalcitrante que hace negociados en la ciudad de Buenos Aires y le da la espalda al conjunto de las necesidades que hay, que tiene este discurso que lo único que hace es alimentar un antisemitismo que es absolutamente injusto para una comunidad humanista que le dio intelectuales, actores, artistas, académicos a nuestro país. Realmente les quiero decir que dejen de banalizar el antisemitismo, que es un problema muy, muy serio en nuestra historia, y que dejen de banalizar el racismo y el supremacismo, porque bajo la forma que sea y contra el pueblo que sea, el supremacismo y el racismo son cánceres sociales contra los cuales hay que luchar y pelear. Nada más que eso. Ahora se ve muy fragmentada la oposición en la ciudad de Buenos Aires. Te quería consultar si vos ves un escenario donde se pueda plantear algún tipo de proyecto realmente opositor en la ciudad, ya que va a estar Larreta como opositor, Leandro Santoro, bueno, Unión por la Patria puede ser que haga una muy buena elección. ¿Vos ves ahí la posibilidad de que se presenten proyectos alternativos en la legislatura porteña? No, yo creo que realmente, por un lado, no creo que vaya a ser Unión por la Patria una gran elección, se los digo realmente viéndolo un poco, 25 puntos no es una gran elección para absolutamente nadie en la ciudad, si tienen en cuenta que después la derecha va a reagrupar todos los votos que uno ve del resto de las listas dentro de la legislatura. Esto es una elección legislativa, o sea, cada legislador que ingresa, lo que nos tenemos que preguntar es si va a trabajar para los negociados de la ciudad o para el pueblo de la ciudad. La lista de Santoro lleva en segundo lugar a una representante de quien dirige la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires, que fue un gran impulsor de la candidatura de Lustó en el 2023, que lleva adelante grandes negociados, que está destrozando la carrera profesional en la Ciudad de Buenos Aires, que se niega a pasar a la carrera profesional a la enfermería. Entonces, yo les digo la verdad, ¿al servicio de quién está la lista de ex Unión por la Patria? No simplifiquemos, se llaman ahora como un grupo municipalista, ahora Buenos Aires. No me digas, ¿qué es lo que quiere ocultar Santoro detrás de ese nombre? Que a la lista se la armó Juan Manuel Olmos y que una lista armada por el socio número 1 en el distrito de Angelici lo único que nos puede dar es legisladores que van a defender nuevamente los presupuestos de la ciudad de Buenos Aires presentados por el macrismo y los negociados de IRSA, de todos los que ya conocemos. La lista de Santoro no ofrece una alternativa en ese sentido en la ciudad. Lo que yo veo es que la izquierda va a crecer, que hoy estamos en una elección que se va a producir dentro de un mes y que dentro de un mes en este país, no, ahora en 20 minutos en este país ya va a haber un cambio muy profundo con relación a lo que conocíamos. Vamos a vivir una inflación, una devaluación del peso de casi el 30%, un proceso inflacionario que vuelve a subir y que no es una foto, sino es una película. Para dentro de un mes confío mucho más en que eso que dice este degenerado defensor de genocidios, de que la izquierda va a crecer, Vanina. Por supuesto, vamos a crecer. Eso te iba a preguntar. La última, con respecto a eso, hablamos de nuevas derechas. ¿Y hay nuevas izquierdas? Mirá, yo creo que lo que ha habido, nuevas izquierdas, sí, en la o de defensa... una nueva izquierda, ¿podemos hablar? Mirá, una nueva izquierda en términos de su reconocimiento de cómo tiene que llevar a la lucha en este momento tan particular, no de la Argentina, del mundo, es una izquierda que recupera con fuerza
las posiciones más profundas de una corriente marxista que dice que para llevar adelante una política anticapitalista en este mundo hay que recuperar fuertemente un programa de la clase trabajadora que implique colocar el problema de la nacionalización del comercio exterior, el problema de la nacionalización de la banca, el problema de que la economía esté en manos de los trabajadores y no en manos de quienes llevaron el mundo al hundimiento que es hoy, creo que es clave. Si esa es una nueva izquierda en contraposición a una izquierda que planteó que había que superar al marxismo, que había que hacer postmarxismo, lo tuvimos entre los 90 y ahora, esa realidad. Hoy están todos, en el caso de la Argentina, terminaron todos abrevando a gobiernos que nos hundieron en la miseria y en la pobreza. Así que la recuperación de la izquierda es recuperar esa izquierda que programáticamente se define en favor de la clase trabajadora y levanta un programa en favor de esa clase social. Yo creo que en el mundo de hoy este programa se revitaliza. Quiero decir que en el mundo de hoy es el contrapunto entre el capitalismo de los trillonarios que nos van a hundir en la marginalización completa o la lucha por el socialismo. Creo que no hay otra alternativa. Muchísimas gracias, Vanina. Gracias por el tiempo que nos diste y esperamos poder tenerte en otra oportunidad en el programa. Gracias a ustedes, un placer. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Se cortó?